Estamos en un mundo en el que no tenemos los mismos problemas que antes. Vivimos en una sociedad donde no existen los mismos dramas que existían años atrás. Y esto ocurre mucho en las familias cuando los abuelos hablan con los nietos y les dicen, bueno, tú no sabes lo que es un problema. Tú no sabes lo que es el hambre, tú no sabes lo que es trabajar, tú no sabes lo que es sufrir. Sobre todo aquí en España ocurre mucho con la guerra. Es que la posguerra, es que la guerra fue, y es cierto, y es verdad. Mi abuelo era hijo de herrero, él era un herrero, tenía su profesión, y ellos, como buenos herreros, pues siempre intercambiaban, iban a los que tenían caballos o bueyes, les daban herraduras, les daban material, y ellos les daban comida. Entonces, en el trueque, ellos vivían bien, vivían tranquilos, sin mayor problema. Mi abuela, como huérfana que era, tuvo que buscarse la vida, sirviendo en casa de personas, buscando comida por el campo, pasando hambre, sola, sin padre ni madre. Su padre fusilado por defender a su madre, que iba a ser violada cuando estaba embarazada. Un drama, y esto es algo normal en la vida. Entonces, mis abuelos, cuando ven un problema o lo podían ver un problema en mi vida, ellos pensarían, bueno, tú es que no tienes ningún problema, tú no tienes derecho a sufrir. Seguro que alguna vez lo pensarían, no recuerdo que me lo dijesen, pero lo pensarían en algún momento. Eso sí, la comida era muy importante para ellos. Como ellos vivieron el hambre, lo más importante que era comer mucho y comer bien. Era lo que se les había quedado dentro. Vivimos en un mundo donde no hay problemas como antes. Sin embargo, películas como, por ejemplo, está saliendo a luz como Sound of Freedom, Sonido de Libertad, que te está hablando sobre la trata de niños para explotación sexual, te muestran que sigue existiendo esclavitud en el mundo. Siguen existiendo problemas graves y difíciles que están ocultos detrás de un telón en el cual nosotros vivimos, que es el mundo de la sociedad española, primer mundo más o menos, pero donde vivimos relativamente cómodo, pero hay un mundo muy complicado detrás. Y hay una esclavitud que existe en este momento. Miles y miles y miles de personas están siendo esclavizadas en este momento. Miles de personas, niños, mujeres. Pero realmente, si te pones a pensar, todo el ser humano vive esclavizado. Hay un problema espiritual que, aunque no sea un problema humano, no estén esclavizados lo que es en el aspecto quizá más literal o más visual, pero espiritualmente la gente está viviendo esclavizada por el problema espiritual. A lo mejor yo tengo una relativa libertad para salir a la calle, para tomarme un helado, para ir a cenar donde quiero o para ir a visitar el lugar que me apetece. Pero la gente que tiene la misma libertad que yo vive oprimida espiritualmente. Y vive angustiada. Y hay miedo, hay inseguridad, hay temor, hay frustración y hay al final muerte. La gente vive esclavizada por este problema espiritual y al final lo que les lleva es a ser infelices. La búsqueda del ser humano es la búsqueda de la felicidad. Es lo único que realmente importa, ser feliz. Y todo lo que hace el ser humano es para conseguir felicidad, en forma de satisfacción, pensando que si yo consigo un buen trabajo voy a ser feliz, si yo tengo dinero, si yo tengo una familia, si yo tengo un esposo, si yo tengo una esposa, todo es en búsqueda de la felicidad. Porque cuando hay felicidad, dejamos de buscar. Eso nos pasa a nosotros también. Cuando el cristiano tiene problemas, ¿dónde busca? Señor. Y cuando el ser humano está bien, ¿qué hacemos? Ay, sí, ya sé que estás ahí. Déjame, que estoy feliz. Así somos. Somos como mis hijos. Cuando hay problemas, papá, mamá, siempre, a veces, 10 minutos, 20 problemas. Pero cuando están tranquilos y bien, ay, no me molestes, que estoy jugando. Oye, estoy viendo la tele mis dibujos, déjame, mamá, papá. Cuando hay felicidad, no queremos nada a nadie. Pero el problema es que el ser humano no acaba de conseguir la felicidad nunca.
Por eso nosotros tenemos que encontrar la felicidad en la palabra. El pueblo de Dios aprendió esto por las malas. Si vemos el Antiguo Testamento de principio a fin, la forma de aprender del pueblo de Dios fue a través de los problemas. Fue aprender a través de las circunstancias. Y aprendieron muchas cosas. Una de las primeras cosas que el pueblo de Dios aprendió, vamos a leer unas cuantas cosas, y aquí algunos que me estarán escuchando a través de internet o me escucharán después, de los que ayer estuve compartiendo en el discipulado con los obreros de Latinoamérica, dirán, pastor, ¿va a predicar usted otra vez lo mismo que nos predicó a nosotros ayer sábado? Sí, lo siento, a veces ocurre. A veces cuando una palabra te bendice la quieres repetir otra vez. Así que, doble porción, doble bendición. Éxodo capítulo 3. El pueblo de Dios estaba viviendo en esclavitud. En esclavitud. Y dice la palabra de Dios en el versículo 7, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel. Dios es un Dios que te escucha. Dios es un Dios que está atento a tu vida. Dios sabe cuáles son tus problemas. No es un Dios ajeno. Es un Dios que conoce perfectamente tu aflicción, tu clamor y tus angustias. Como dice el texto. Es un Dios que es un Dios sensible al problema de su pueblo, al problema del mundo. Dios sabía que el pueblo de Dios estaba en esclavitud. Esclavitud, repetimos, no tenían libertad, no tenían identidad, no tenían poder, no tenían derechos, no tenían nada. Otra vez leemos aflicción, clamor y angustias. Era lo que había por parte de esas personas. ¿Qué es lo que hace Dios? Dios toma a una persona imperfecta y torpe, tartamuda, porque lo más seguro es que lo que el texto en hebreo quiere decir es una persona tartamuda o que tiene algún problema a la hora de hablar, y Dios le dice, y oirán tu voz e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto y le diréis, Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Y vamos al final del versículo 20, donde dice, y con todas mis maravillas que haré en él, entonces os dejará ir. ¿Cuál es la respuesta? Es que finalmente el pueblo de Dios, después de sufrir tanto, porque se habían distanciado del Padre y habían estado en una circunstancia en la que no disfrutaban de una nación únicamente con Dios, que estaban al abrigo de Egipto, clamando y sufriendo, al final Dios les dio la palabra. ¿Cuál es? Os voy a sacar de aquí y os voy a hacer mi nación, una nación grande y fuerte. Esta es la palabra. Pero ¿cómo empieza todo? Ahora, tenéis que salir y tenéis que hacer sacrificios. Lo trasladamos al siglo XXI, año 2023, tienes que salir y darme culto a mí. Tienes que darme culto. Tienes que tener un tiempo de concentración. Tienes que en vez de dejar de mirarte a ti mismo, empezar a mirarme a mí. Y cuando llega esa palabra al pueblo de Dios, empiezan a surgir cosas. Y el pueblo empieza a creer. Y empieza a haber respuestas en el campo. Surgen las plagas. Dios está con nosotros. Dios es un Dios fuerte. Moisés, que era tartamudo, empieza a tener respuesta, no solamente porque él era capaz de liderar y de llevar al pueblo, sino porque Dios le pone a su alrededor a las personas necesarias para poder hacer eso. ¿Qué es lo que a mí me molesta en la película del Príncipe de Egipto? Porque sí, Moisés es el protagonista, vale. Pero ¿qué pasa con Aarón? Aarón no era el que estaba detrás y le echaba una mano. Aarón hablaba, Aarón tenía su vara. Aarón fue quien utilizó Dios para romper el agua. Fue Aarón, pero en la película vemos a Moisés y Aarón un poco detrás, el que a veces hace un poquito de contrapeso. Es decir, Dios levanta a las personas
pero lo hace a través de su palabra. Así que cuando llega la palabra de Dios al pueblo de Dios, valga la redundancia, ese pueblo pasa de ser esclavo a ser libre. Y vemos como un poquito más hacia adelante, capítulo 12, no lo voy a leer ya, versículos 13 y 14, la sangre de Cristo, que ahí está asemejada en ese cordero, y esa sangre por la madera de las puertas, que asemeja la madera de la cruz, es la que les da respuesta y es la que les da libertad. Pero el mundo está destruido espiritualmente y vive en esclavitud y clama y está afligido, pero nadie escucha. ¿Cómo vamos a solucionar esto? ¿Se va a solucionar todo con la Agenda 2030? No se va a solucionar nada con la Agenda 2030. A saber lo que hay detrás de la Agenda 2030. Yo no quiero ni asomarme a eso, pero lo veremos algún día. ¿Cuál es la solución? ¿Un partido político u otro? Estamos en tiempo de elecciones. ¿Cuál es la respuesta para España? PP, PSOE, Vox, Podemos o como se llame ahora, no me acuerdo. ¿Cuál es la respuesta? La única respuesta es cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios aparece en medio del pueblo, el pueblo sale de la esclavitud. Cuando en el mundo la palabra de Dios se empiece a predicar y empiece a estar en el centro de la sociedad va a cambiar. Históricamente tenemos ejemplos muchísimos. Hay algún libro de César Vidal que te habla mucho de esto, del impacto del cristianismo en la sociedad. Ya podéis pedir referencias, por ahí estará en internet, se puede buscar. No lo he leído, pero bueno, he tenido he buscado un poquito de información y ahí hay mucho que es muy interesante. Pero este es el problema. Ahora, vamos a pasar del problema de todo un pueblo de esclavitud al problema de una persona. Elías, Primera de Reyes, capítulo 19. Elías en el monte, o Elías que huye al monte Horeb. Pero antes de llegar al monte, Elías, después de todo lo que ocurre con los profetas de Baal, en la falda del monte Carmelo, esa matanza, todos esos problemas, ese drama que podéis leer aquí en la palabra de Dios, vemos que Elías se mete debajo de una retama, debajo de un matojo, ahí un poquito a la sombra, y llega al punto de decir, y dice, deseando morir, se dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Dios está atento al drama de muchos, pero Dios también es sensible para conocer el corazón y la sensibilidad de una sola persona. No es necesario que muchos gritemos para que Dios escuche. Dios escucha aunque solamente grite una persona. No es necesario el clamor de un pueblo. Dios también está atento al individuo. Y ahí es cuando vemos, esto como ya lo hemos visto, además no hace mucho, vemos como Dios le cura, Dios le cuida, le reconforta, le da de comer, le deja descansar, le lleva al monte Horeb, vuelve a estar con él, y ahí es cuando, un poquito más adelante, le tiene que dar, y podemos verlo en el capítulo 19 de Primera de Reyes, versículos del 15 en adelante, les dice, tú tienes que levantar al discípulo, que es Eliseo, y además hay 7.000 que van a permanecer, es decir, que yo voy a hacer que permanezcan, y ya sabemos que los que permanecen son remanentes, podemos utilizar ese término, van a quedar 7.000 remanentes para que tú les guíes. En otras palabras, soy sensible a lo que te pasa, te comprendo, te entiendo, te valoro, te ayudo, pero después tienes que ir a levantar esos discípulos, aparte de ungir a esos reyes que tenía que ungir, levantas a tu discípulo, te vas con los 7.000 remanentes. Esta es la respuesta. Pero ¿dónde nace todo? En una persona que lo quiere abandonar todo. Elías, que vio como él solamente, enfrente de cientos de profetas que están adorando a Baal y haciendo sus rituales, él solo
es capaz de demostrar más poder a través de Dios, obviamente, que todos ellos. Él, que ha visto y hecho tantas cosas que podemos leer en la Biblia, Elías, sabiduría, poder. Fijaos cómo se va Elías. Elías no muere, Elías es arrebatado de alguna forma, asciende a los cielos de esa forma tan especial. Era una persona relevante. Sin embargo, esa persona, ese profeta de Dios, que Dios utilizó tanto, estaba deseando dejarlo todo. Ya está, se acaba, no quiero más, estoy harto, no puedo. Problemas de autoestima, es que no soy mejor que mis padres, es que yo mira esto, mira lo otro. Quiero morirme, estaba diciendo. No sé cuántas personas han sentido así alguna vez, el decir, quiero morir. Nosotros no pensamos en, ¿cómo puedo? No, Señor, llévame contigo ya, llévame. ¿Para qué tengo que estar aquí sufriendo? Estoy harto ya. Quiero estar contigo ya. Alguna vez lo hemos pensado, quizá todos. Personas que lo quieren abandonar todo. Pero ahora salto a la calle, haz una entrevista, ponte en la estación y pregunta, oye, ¿alguna vez has pensado en abandonarlo todo? ¿Alguna vez has llegado, estás tan harto de tu vida que has dicho, yo me quiero ir o quiero abandonar o estoy cansado porque tus estudios no te salen bien, porque en tu trabajo estás frustrado, porque tu familia no te entiende, por lo que sea? ¿Qué porcentaje crees que encontraríamos que te dicen, alguna vez lo he pensado? He estado tentado de coger la maleta y de hoy ir a mi trabajo y de renunciar, dejarlo todo. ¿Qué porcentaje encontraríamos de gente? ¿Qué porcentaje encontraríamos de gente que alguna vez ha dicho, yo quiero acabar con mi vida? ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Así? ¿Lo puedo hacer así? El ser humano sufre mucho y la gente a veces está hasta el punto de que lo quiere abandonar todo. Elías estaba en esa misma situación. El gran profeta, sí. Por eso ninguno estamos exentos de tener estos sentimientos y tener estos problemas. Por eso no hay que juzgar, simplemente ¿qué es lo que hay que hacer? Escuchar la palabra de Dios. Porque cuando la palabra de Dios vuelve a llegar a la vida de Elías, se restaura. Cuando la palabra de Dios llega a la vida de Elías, Elías toma fuerza. Cuando la palabra de Dios llega a Elías, Elías escucha y obedece, vemos cómo se levanta Eliseo, vemos cómo esos 7.000 remanentes se levantan. ¿Cómo ocurre esto? ¿Por qué? Porque Elías escuchó la voz de Dios y su palabra llega hasta él. Otra persona que sufrió mucho en la palabra de Dios, vamos por el número 3, es Jeremías. ¿Cómo le llamaban a Jeremías? ¿El profeta qué? Llorón o llorica si queremos ser un poco más ofensivos con él. Este es el profeta llorón. Capítulo 33 de Jeremías. Vemos cómo estaba, ya sabemos cómo es, no queremos hacer un marco tan grande, pero vemos en el principio del capítulo 33, vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún, es decir, no era 5 minutos, es decir, llevaba un tiempo, aún preso en el patio de la cárcel. ¿Cuál es la palabra de Dios a este hombre tan afligido física y emocionalmente? Espiritualmente muy débil, viendo todo lo que estaba ocurriendo a su alrededor? Leed a Jeremías. La palabra de Dios es, clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios le dio una promesa a Jeremías. No te van a quitar la vida. Eso sí, sufrió, las pasó complicadas, pero Dios cumplió su promesa y además le dice, clama a mí, yo te responderé. Como dice el pastor, es el número de Dios, Jeremías 33, 3, clama a mí y yo te responderé. Y no solamente le dice, bueno, yo te voy a escuchar y voy a estar contigo. Es que la promesa, si vais un poquito más abajo en el versículo 6, dice, he aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les enviaré y les revelaré, abundancia de paz y de verdad,
y haré volver a los cautivos de Judá y los cautivos de Israel y los restableceré como al principio, y habla de limpiarles, habla de perdonarles, habla de gozo, de alabanza, de gloria, y habla de que todo el mundo va a ver el bien que Dios va a hacer en su pueblo. ¿Cuál es la respuesta de Jeremías? Que Dios está con él, que Dios responde y que Dios obra grandemente a pesar de los problemas, incluso a través de los problemas. Jeremías tenía un sufrimiento completo en su vida. Todas las áreas de su vida estaban subyugadas, como nos puede pasar a nosotros. Otro tipo de problema es que todo en mi vida sale mal, todo está mal. Todo tengo problemas. No hay ninguna parte de mí en la que yo pueda sentirme en paz y en tranquilidad. Y ahí es cuando Dios da total respuesta. Una respuesta que es absoluta. Yo estoy contigo. Yo te escucho. Yo oigo. Y además yo te respondo y vas a ver. Prepárate, porque detrás de este problema, de esta gran circunstancia, de esto que es terrible y terrorífico, no te preocupes, que además yo voy a obrar grandemente. Por lo tanto, Señor, gracias por los problemas, porque detrás del problema hay una gran respuesta y una bendición tan grande que merece la pena pasar por él. Y hasta al punto en el que nos damos cuenta, no tenemos problemas, no existen los problemas. Existen, como digo yo, las circunstancias que son incómodas. Pero siempre hay una respuesta detrás, y para eso aparece la palabra de Dios. Porque cuando yo me aferro a esta palabra, yo encuentro la respuesta. Si Jeremías se tapa los oídos y continúa con su problema en el patio de la cárcel, a saber cómo estaba, esas respuestas no las hubiese disfrutado en ese momento. A lo mejor se hubiese perdido muchas de ellas. Los profetas del Antiguo Pacto, del Antiguo Testamento, no eran aquellos que veían el futuro, eran aquellos que recibían la palabra de Dios, fuese del pasado, sobre el presente o sobre el futuro. Esto era el profeta, simplemente recibe la palabra de Dios y transmite. No eran los que leen el futuro, eran aquellos que transmiten la palabra de Dios. Y en Ezequiel capítulo 37 vemos el famoso pasaje del Valle de los Huesos Secos. Esa visión que él tuvo, esa experiencia, tuvo que ser no traumática en el mal sentido, pero tuvo que dejar huella en él. Porque imaginaos la perspectiva. Un valle ancho, largo, lúgubre, y todo está cubierto de huesos, esqueletos, personas fallecidas, descompuestas hasta el hueso. Es muy desagradable, es muy fuerte ver esto. Pero no tenemos que hacer mucho esfuerzo y darnos cuenta de que esta es la sociedad en la que vivimos. Estamos en una sociedad donde estamos rodeados de huesos secos, donde vive la gente sin respuesta y sin victoria, donde vive la gente separada de Dios, muerta en sus delitos y pecados, porque la ley del pecado y de la muerte les lleva a esta circunstancia. Ezequiel estaba viendo esto y él estaba entendiendo lo que Dios le quería decir. Esta es la sociedad, este es mi pueblo, ¿cómo yo lo voy a poder hacer? Entonces os imagináis a Ezequiel caminando entre huesos. Yo sé que es un poco feo y es un poco desagradable, pero entre esqueletos y personas descompuestas y tirándole billetes. Toma, 100 euros, toma 50, toma 5 para ti. ¿Es ridículo o no es ridículo? A mí me parece que es ridículo. O venga, toma, te voy a traer esta chaqueta, o te voy a traer esta ropa, o no, venga, toma, una comida. Esos huesos secos, lo que necesitaban era solamente una cosa. No eran cosas materiales y humanas. Por ejemplo, vemos a Elías que necesitó comer y beber. Comer, beber y dormir. Pero estos huesos secos, ¿qué necesitan? ¿Cuál es la respuesta?
37:14 de Ezequiel. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. ¿Cuál es la respuesta de Ezequiel sobre estos huesos secos? Versículo 12. Por tanto, profetiza y diles. Es decir, era la palabra. ¿Qué es lo que les va a dar vida? La palabra de Dios. ¿Cuál es la respuesta para el mundo? La palabra de Dios. ¿Cuál es la respuesta para mí cuando yo me siento en huesos, cuando yo me siento seco? ¿Cuál es la respuesta? La palabra. ¿Cómo yo voy a encontrar, como dice aquí, ese espíritu que está dentro de mí? ¿Cómo voy a poder vivificarlo y tener respuesta? Cuando la palabra llega a mi vida. Ahí es cuando ese valle de huesos secos va a recobrar vida. Ahí es cuando ese pueblo de Dios que a veces vive triste, atormentado, vive fuera de ese pacto y fuera de esa bendición, ahí es cuando van a cobrar vida. Cuando la sociedad que está muerta va a poder revivir. ¿Cómo? A través de la palabra. Y esa es la respuesta que Dios le dio a Ezequiel. Llegamos al punto número 5, Hechos capítulo 1, del 1 al 14. Vemos la palabra, la pregunta, que nos encontramos en el versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Seguían pensando políticamente, como nación, como entidad, pero no se estaban dando cuenta de que realmente la obra de Jesús era diferente. Vuestra respuesta no es que yo venga aquí militarmente. De hecho, cuando dos discípulos de Juan el Bautista van a ver a Jesús, le ven ahí y hablan de las ropas, y al final la respuesta ¿cuál fue? Mira, las ropas elegantes para los ricos. Pero nosotros somos diferentes, nuestra respuesta es diferente. Es decir, lo que ven vuestros ojos, lo material, lo humano, no tiene importancia. Y esa es la aflicción de un pueblo que está sometido por otro. No nos olvidemos, Roma estaba subyugando y apretando al pueblo de Dios. Los apretaba. Por eso a Jesús le criticaban tanto: tú que estás con publicanos, que estás con recaudadores, tú que estás con esa gente que nos estrangula. ¡Qué vergüenza! Ese era el corazón de los discípulos. Ahora, ¿cuál es la respuesta? No os preocupéis. Yo sé que vosotros tenéis miedo, yo sé que vosotros os sentís mal, que tenéis esperanzas, pero vais a recibir poder cuando venga el Espíritu Santo y después me vais a ser testigos hasta el último de la tierra. Fin. No te preocupes de nada más. Ya está. Es suficiente. ¿Qué es lo que necesitaban aquellos que estaban metidos en ese aposento alto o que estaban anteriormente en el monte del Olivar juntos en peligro de muerte? Que Dios les prometiese el Espíritu Santo y les diese fuerza para ser testigos. Cuando llega la palabra de Dios en medio de ellos, en este caso a través de Cristo, ellos toman fuerza y tienen respuesta. Punto. No hay nada más que nosotros podamos hacer por ello mismo para recibir esa respuesta. Mateo capítulo 11, versículos del 28 al 30, los que hemos leído, que lo he utilizado más como una introducción que como para volcarme ahí. ¿Qué es lo que te está diciendo? Aparte de todos los dramas y problemas y circunstancias que vivieron en el antiguo pacto, ahora todos los que estáis trabajados y cargados,
Todos los que estéis sintiéndoos esclavizados, los que os sintáis que queréis dejarlo todo, los que os sintáis que toda vuestra vida está mal, los que os sintáis como ese valle de huesos secos, los que os sintáis cautivos, venid a mí, que yo os voy a hacer descansar. Esta es la respuesta que Dios nos da. Por lo tanto, cuando llega esta palabra de Jesucristo a mi vida, tiene efecto. Por eso lo repetimos tanto en nuestras iglesias, es uno de los versículos más leídos. ¿Por qué? Porque estamos cargados y trabajados, porque estamos cansados, porque estamos en estos problemas. ¿Por qué lo leemos tanto? Porque necesitamos escucharlo. Necesito escuchar que Dios me está diciendo que yo vaya a Él si me siento así, que yo lleve su yugo sobre nosotros, que podamos aprender de Él, que Él es manso y humilde de corazón, y así vamos a poder hallar descanso. ¿Sabéis lo que es el descanso? Esperanza, cuando te saques el carné, ¿qué vas a hacer? Vas a expirar todo ese aire. ¡Ay, por fin! Ahora no están aquí las remanentes. Ana y Andrea, les queda 1 año de facultad. Cuando terminéis de estudiar, ¿qué vais a hacer? ¡Ah, por fin! Ya he terminado. Ese sentimiento de descanso es el que Dios nos promete. El momento en el que, después de estar mucho tiempo aguantando la respiración, con ese dolor de pecho, con ese estómago cerrado, y por fin hacéis, ¡uy, ya se me ha pasado! Esa paz y esa tranquilidad es la que Cristo te ofrece. ¿Cómo Cristo me puede dar esto? Porque mientras que tú estás separado de Dios, Él como verdadero profeta te lleva hacia Él. Porque cuando tú estás muerto en tus delitos y pecados, Cristo a través de la cruz paga por ellos. Por lo tanto, tú ya estás dentro de la ley del Espíritu de vida. Porque cuando tú estás atormentado por la obra de Satanás y la oscuridad en tu vida, Dios, con todo el poder a través de Cristo, es que rompe las obras del diablo. ¿Cómo yo puedo entonces sentirme así? Porque yo tengo a Cristo, que es mi profeta, sacerdote y rey. ¿Cómo yo puedo obtener descanso todos los días? Cuando yo leo la palabra y recuerdo cuál es mi respuesta. Cuando yo puedo recordar que no hay nada más allá que Cristo para darme esa paz, esa tranquilidad y esa calma. Y curiosamente, como la anciana ha compartido hoy, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Voy a leer, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Es decir, la palabra de Dios, cuando llega a tu vida, no solamente tiene que llegar a tus oídos, esa palabra llega hasta lo más profundo de tu ser, y Dios, que es conocedor de toda tu vida, hace que esa palabra llegue hasta lo más profundo, te sane y te restaure de una forma completa y total. Cuando nosotros nos aferramos a la palabra, cuando nosotros nos aferramos al verbo, cuando nosotros nos aferramos a Cristo, que es la palabra de Dios encarnada. Y cuando yo me aferro a esto, obtengo sanidad en toda área, en todo lugar y en todo momento, física, espiritual y emocionalmente. Y cuando yo profundizo y me concentro en la palabra, me concentro en el verbo, me concentro en Cristo, toda mi vida cambia. Y en ese proceso estamos. Por eso me gusta hablar de proceso, porque es el tiempo en el cual nosotros estamos recibiendo respuesta hasta el final. Amén. Señor, te queremos dar gracias porque no hay ningún nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Esa salvación es total y es absoluta. Esa salvación la disfrutamos ya en este momento, en toda circunstancia, sin importar el qué y el cuándo.
Señor, danos la gracia de poder profundizar en tu palabra, de poder meditar en ella de día y de noche, de poder escucharla hasta el punto que llegue hasta lo más profundo de nuestro ser, y que esa palabra, que es un arma que tú utilizas, es un arma cambiadora y transformadora de vidas, pueda convertirme en ese testigo que va hasta el último de la tierra, en aquel remanente que en medio de los problemas y de las circunstancias puede decir: Señor, heme aquí, yo quiero ver esa respuesta, utilízame para que este mundo pueda dejar de vivir en medio de estos problemas. Y gracias, Señor, porque tú nos vas a librar de la esclavitud, del cautiverio, nos librarás de la guerra, nos librarás de la depresión, de sentirnos completamente abandonados y abatidos, únicamente a través de tu palabra. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.